Durango. Actualmente se desempeña como visitadora adjunta a la 5ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con énfasis en atención a personas en contexto de movilidad. Previo a ello, colaboró como titular de área de seguimiento de recomendaciones y la coordinación de la unidad de oficinas foráneas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Mujer bisexual, feminista, defensora de derechos humanos, tijuanense, asociada a la barra de abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco, Asociación Civil, cuenta con preparación y capacitación en diversas áreas del derecho, particularmente aquellos enfocados en los derechos humanos, estudios de género, derechos de las personas con necesidades de atención prioritaria, entre otros. Ha participado como ponente en múltiples pláticas dirigidas hacia personas al servicio público municipal, estatal y federal, todas tendientes a la difusión y promoción de los derechos humanos de todas las personas, con particular énfasis en aquellas que han sido histórica y socialmente colocadas en un contexto de vulnerabilidad. El día de hoy la tenemos aquí para hablarnos sobre igualdad con su conferencia Hablemos de Igualdad. Es para mí un honor darle el uso de la palabra. Adelante, maestra. Muchas gracias por esa introducción y qué bella manera de regresar a mi alma mater, por lo menos de manera virtual. Sí, les agradezco muchísimo que estén ustedes el día de hoy. Trataré de hacer lo más sencilla y comprensible posible porque el motivo de esta ponencia es justamente brindarles herramientas muy básicas para que puedan ustedes tener cierta como continuidad con el resto de las ponencias que han estado recibiendo tanto del día de ayer como del día de hoy. Entonces, quiero ser muy respetuosa de los tiempos y agradecería si a lo mejor antes de que quedaran unos 10 minutitos para el cierre se me hiciera algún señalamiento para poder concluir con la temática. Pero bueno, aparte del agradecimiento no solamente a la Facultad de Derecho per se, sino de manera particular a su directora y a las coordinadoras del programa, que de manera particular a la maestra Rodríguez Tovar, por permitirme este espacio, ¿no? Entonces, ya no abundar mucho en el tema. Cuando hablamos de igualdad, sí quiero tocar estos temas de manera precisa. Yo sé que muchas de estas temáticas tal vez ya las conocen, pero creo que es momento de como desempolvar un poquito estos conceptos y volver a replantear la idea general de lo que es la igualdad. Obviamente vamos a ver el sistema sexo-género, si buscamos igualdad, equidad, en dónde quedó la bolita, los roles, estereotipos de género, perspectiva de género e interseccionalidad, de feminismo, ¿no? Esta palabra prohibida, el deber ser frente a una realidad que estamos viviendo y finalmente el poder de las palabras. Entonces, esto yo sé que lo han visto muchas veces, únicamente quiero enfatizar, ¿no? Hay que recordar que cuando utilizamos la palabra sexo, nos referimos a todo ese conjunto de características biológicas, hace referencia a cuerpos sexuados, ¿sí? Esto dependiendo de una composición genética, hormonal, anatómica, biológica. Mientras que el género como tal es construido, es un constructo social. ¿Por qué? Porque es un conjunto de prácticas, valores, costumbres, cuestiones que han sido impuestas a las personas dependiendo del contexto histórico en el cual nos encontramos. Entonces, basado en esto, se han generado unas relaciones humanas que a mí me gusta llamarles irregulares, porque todo surge de una asociación a un sexo asignado al nacer. Entonces, estamos hablando de que es un conjunto de creencias, de valores, de costumbres que al ser generadas por la sociedad, ¿qué implica? Que se puede modificar, ¿no? Que es modificable. Ahora, por desgracia, este sistema sexo-género que ha sido reproducido históricamente hablado, pues surgen los que yo llamo como los enemigos, ¿no? Iniciando por el patriarcado, esta palabra que recientemente ha tenido un poquito más de efervescencia en el hablar social. ¿Y qué significa el patriarcado en sí? Bueno, básicamente es un sistema que proyecta que todos los ámbitos de la vida en donde tenemos estas interacciones entre personas, el hombre, la figura del hombre, siempre es el que tiene el poder. Lo cual supone que las mujeres, por una supuesta causa biológica, somos inferiores, ¿no? Pero luego de ahí viene el androcentrismo. El androcentrismo todavía nos dice
que dentro de ese sistema o de esa sociedad en la cual tenemos que vivir, debemos de adoptar un punto de vista en donde el centro es el hombre. Pero ojo, no es cualquier hombre, ¿eh? Es un hombre blanco, con cierto estatus socioeconómico, con cierta educación. Entonces se va haciendo todavía más grande ese sesgo o esa brecha de desigualdad, ¿no? Posteriormente, o como en esa cadenita de ideas, viene el machismo. El machismo es una serie de comportamientos estereotipados de una supuesta supremacía masculina, ¿no? Ese ejercicio de dominio y control, cuyas manifestaciones en realidad son diversas, ¿no? Y tienen incluso impactos diferenciados en nuestro día a día. También de este sistema sexogénero surgen estas dos visiones o posturas que en realidad vienen a atacar lo más bello que es de las personas, que es nuestra diversidad, ¿no? Lo que nos hace ser esa persona única. La primera de ellas es la cisnormatividad. Para quienes no estén familiarizadas con la palabra cisgénero, las personas cisgénero son aquellas que su identidad de género corresponde con aquella al sexo asignado al nacer. Por ejemplo, yo soy una mujer cisgénero. Mi sexo asignado al nacer fue mujer y yo me identifico como tal. Sin embargo, esta cisnormatividad es esa idea o expectativa en donde asumimos que las únicas identidades válidas son las de las personas cisgénero, ¿no? Entonces, obviamente desaparecen todas las identidades de género diversas. Por otro lado, pero muy de la mano, tenemos la heteronormatividad, que es un sesgo cultural tremendo en donde elimina por completo todas aquellas relaciones psicoafectivas que no concuerdan con la heterosexualidad. Entonces, esas dos figuras nos borran completamente nuestros derechos de identidad y de expresión de género, así como que la orientación sexual y nuestro libre desarrollo también sexual. Entonces, también dentro de ese sistema tenemos el sexismo, ¿sí? Que es esa práctica naturalizada de discriminación, ¿sí? En donde seguimos con esa visión de que un sexo es más débil o inferior que el otro. Entonces, esas actitudes o actividades lo que generan es que se perpetúe esa cadena de desigualdad. ¿Por qué? Porque, les repito, hay una jerarquización basada en una diferenciación sexual. Ahora, hablando de la misoginia ya es en sí un odio, un rechazo, un desprecio a la mujer o a los cuerpos feminizados, ¿no? A todo aquello que esté relacionado con lo femenino. Por lo tanto, es común, o lo más, desgraciadamente, lo normal en las expresiones de misoginia es que ya nos encontremos con actos violentos, ¿no? De crueldad en contra de una persona que se identifica como mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, si bien en las anteriores también tenemos enemistades porque se habla de una falsa idea de superioridad, la misoginia sí es aún más peligrosa porque ya se puede traducir en actos de violencia o de crueldad. Ahora, ¿cuál es el problema con ese sistema sexogénero? Bueno, que tenemos una total normalización de la desigualdad y de la violencia, ¿no? Y esto comprendiéndose que la violencia es diversa, ¿no? Tenemos muchas formas de violencia. Primeramente, la violencia en el ámbito familiar, laboral y docente, ¿sí? En las comunidades, la violencia institucional, que esta es ahora sí que foco rojo, porque es la violencia que ejercemos dentro de las instituciones, que se supone que estamos al servicio de las personas. Tenemos, obviamente, la máxima expresión de la violencia, que es la violencia feminicida, pero también ya tenemos que contemplar la violencia
digital y mediática, que aunque de antemano ya sabíamos que existía y era una realidad, y más aquellas personas que, por ejemplo, como ustedes que tienen un manejo mayor de redes sociales, etcétera, etcétera, esto siempre ha existido, nada más que afortunadamente, igual con la lucha de mujeres, que vamos a hablar un poquito ahorita, logramos ese reconocimiento, ¿no? Entonces, se suma este tipo de violencia. Incluso cuando yo les hablo de esa normalización de lo que es la violencia, incluye los llamados micromachismos, ¿no? Esta imagen, la verdad, la he replicado tantas veces, pero sí quiero que nos centremos en la complejidad de estos discursos que por lo menos yo, tanto en mi vida comunitaria, laboral, incluso cuando fui estudiante, las escuché miles de veces, ¿no? Por ejemplo, la famosa de seguro andas en tus días. El hecho de poner eso como un obstáculo para hacer nosotras las mujeres frente a puestos de poder o de decisión, porque dicen, no, hombre, sí, imagínate cuando anden sus días, ¿no? ¿Cómo la vamos a aguantar? O, por ejemplo, una muy típica que me sucede a mí muy seguido, que es, muy buenas tardes, licenciados, y a ustedes, bellas damas, ¿no? Como si no tuviéramos tampoco el título, como si no hubiéramos trabajado para llegar a él. Y otra que la verdad, me van a disculpar un poquito el léxico, pero tal cual esto lo saqué de un artículo, que es el que van a ver hasta el final, si es que alcanzan a ver la pantalla, y dice, güey, no manches, la morra se comió como 5 tacos de carne asada, qué pedo, ¿no? Y le pregunta a su amigo, ¿y tú cuántos? No, pues igual, y le contesta, no manches, come igual que tú, qué pedo. O sea, si nos damos cuenta, ahora resulta que hasta ni siquiera podemos comer igual, ¿sí? Entonces, estos micromachismos no los debemos de minimizar o decir que no son importantes. Y ojo, esto va dirigido tanto a las mujeres aquí presentes como a los hombres o como a aquellas personas no binarias, porque está tan normalizados estos micromachismos que los manejamos como bromas. Pero como nos dimos cuenta, va escalando los grados de violencia, ¿no? Esta es una pequeña tarea, lo siento, lo tengo que decir, porque no vamos a tener tiempo de compartir las experiencias, pero les presento ahora sí que el test Alison Bechdel. Ella es una historietista estadounidense que le elaboró un test como para evaluar la cultura pop de toda la historia, ¿no? Entonces, ella nos dice, ¿saben qué? Pónganse a analizar todas sus películas favoritas, todas, y agarren, no sé, 3. Y de esas 3 películas, váyanse como en cuadros así de escenas para localizar aquellas en donde haya 2 o más mujeres. Pero el reto es encontrar que dentro de esas conversaciones no estén hablando de un hombre. ¿Sí? Son muy pocas en realidad las películas, pero es una pequeña tarea, ahora sí que un reto para que encuentren estas películas, ¿no? Ahora, se habla mucho sobre las palabras equidad, igualdad sustantiva, que incluso creo que va a ser material de una ponencia posterior, pero tenemos que entender que aquí la situación es que lo que se intenta llegar como tal es a una igualdad, ¿no? A una igualdad sustantiva, porque esta se entiende como la existencia de una igualdad de oportunidades, de derechos, ¿sí? Porque muchas personas que intentan como que hacer de un lado la lucha feminista dicen, no, pues si quieren ser iguales y que a los hombres y que pues que carguen los garrafones y pónganlos, no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de tener esa igualdad de derechos, de responsabilidades, de oportunidades. Y tomando un poquito la figura de equidad, hay que recordar que la equidad como tal se refiere a esas medidas, a esos ajustes razonables, a esas acciones afirmativas que son necesarias implementar para poder arribar a esa justicia social. Por lo tanto, la igualdad como tal es el fin, la equidad es la vía. Y yo incluso sumaría que ya incluso las mujeres, no quiero generalizar, pero me gustaría pensar así, no es tanto que busquemos estas herramientas, sino que queremos libertad. Libertad, punto. Sí, porque en un ambiente en donde una sociedad tú te puedes desarrollar de manera libre, la igualdad y la equidad ya van de la mano, ¿no? Ahora, tocando un poquito la temática de roles de género. Bueno, los roles de género son esos comportamientos, tareas que ya de entrada se nos asignan, ¿no?
¿no? Dependiendo de nuestro sexo asignado al nacer. Entonces, son normas que como tal generan esa expectativa de comportamiento tanto en lo femenino como en lo masculino, ojo, porque yo siempre he dicho que el sistema patriarcal también es un mal para los hombres. ¿Por qué? Porque determina también cómo deben de ser, ¿no? Cómo deben de expresar su masculinidad. Entonces, aquí les pongo una pequeña imagen que el crédito de ninguna manera es mía, es de una ilustradora mexicana de nombre Andonela, y dice, ¿no? Que estamos como de fábrica. Ya hasta los juguetes, la manera en que nos vestimos, etcétera, etcétera, tiene que ser exclusivo de uno u otro. Muy de la mano de los roles vienen los estereotipos de género, que son las llamadas etiquetas, ¿no? Que son cosas que de entrada debemos de hacer. Están como estos mandatos de género que antes decían que eran mandatos ocultos, pero en realidad no, lo podemos ver de manera lógica y visible en cualquier espacio social que estemos, ¿no? Entonces, es importante recordar que estos roles y estereotipos son fabricaciones culturales de una sociedad y sobre todo de una época histórica determinada. Entonces, como ya habíamos dicho, se pueden modificar, pero sí es necesario que detectemos esos roles, detectemos esos estereotipos y empecemos a evaluar. Y justamente en esa perspectiva de género. La perspectiva de género, fíjense, no es en sí nueva, ¿no? Desde 1949, Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, introdujo esta idea, ¿no? Del estudio de lo que es ser mujer, con su frase incluso famosísima que es, no se nace mujer, ¿no? Se llega a hacerlo. Entonces, en este aspecto ha sido retomado por muchísimas académicas, feministas, ¿no? Entre ellas Marta Lamas, que lo que dice, bueno, es que lo importante aquí a debatir para la perspectiva de género es ver esa forma en que se manifiesta el traslape conceptual entre lo que es género y la diferencia sexual, ¿no? En este sentido, sí les hago igual otra pequeña invitación, no lo voy a poner obviamente, no nos da el tiempo, pero si ustedes se meten en YouTube y ponen No se nace feminista, que es un performance que hicieron justamente de las palabras de Simone de Beauvoir, está muy, muy bueno y creo que toca justo a lo que estoy tratando de explicarles, ¿no? Sobre cómo no nacimos con esa etiqueta ya puesta, con ese rol, sino que por desgracia se va forjando en ese contexto social, ¿no? Pero ahora, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es esa visión científica, analítica, política, ¿no? Que lo que busca es eliminar las causas de la opresión de género. Sí, como es decimos, de las personas basadas en el género. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente es una herramienta que estudia cómo esas características que se nos han asignado, ¿sí? Convierten esa diferencia sexual en una desigualdad social. Incluso por eso van a escuchar mucho de que ponte las gafas violeta, ¿no? Porque una vez que empiezan ustedes como personas que se están preparando para ejercer una profesión tan bella como es la abogacía, tenemos esa obligación de ejercer lo que es la perspectiva de género, de colocarnos esas gafas violetas y ver, a ver, en este escenario que estoy viviendo como profesionista, ¿qué detonantes hay de desigualdad? ¿Qué roles estoy yo misma o yo mismo replicando? Entonces, sí es importante también el reiterar, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? O cuando se dice de estudios de género, no es per se un sinónimo de mujer, ¿no? Les repito, aquí la importancia es estudiar esas relaciones de desigualdad que se generan. Por lo tanto, no está invisibilizado lo que son los hombres, sino por el contrario. Pero sí se busca a través de esta perspectiva el eliminar esos factores de desigualdad. Entonces, como bien les comentaba,
si identificamos, cuestionamos y valoramos estos aspectos que generan esta discriminación, exclusión, entonces ahora sí podemos generar una visión inclusiva que comprenda tanto las necesidades y los derechos tanto de mujeres como de hombres, como personas no binarias, ¿no? Y de esta manera verdaderamente podemos planear acciones que se deban emprender para poder brindar una atención interseccional a las personas. Y no estoy hablando únicamente para aquellas personas aquí presentes que aspiren a un cargo público o que deseen litigar, no, hablo en general en todos los aspectos de sus vidas. Cada vez que tengamos una conversación uno a uno con una persona, ahí tenemos que hacer un ejercicio de atención interseccional, de detectar, ¿no? De ver qué es lo que atraviesa a esa persona. Antes de poder, obviamente, hacer este tipo de análisis, pues tenemos que comprender qué es la interseccionalidad, ¿no? Y la interseccionalidad como tal es un término creado por Kimberlé Crenshaw. Sí, ella es una feminista afrodescendiente de Estados Unidos, quien se puso a analizar un poquito mucha de la teoría feminista que existía y que existe, y dice, híjole, como que ciertas ideales las comparto, pero no creo que representen mi vivencia, mi contexto como mujer afrodescendiente, ¿no? Y no es la primera mujer en cuestionarse esta situación. Siempre me gusta traer a la luz a una abolicionista y activista de 1826, que es Sojourner Truth. Sojourner Truth escapó de la esclavitud junto con su hija, pero lo que más me mueve de ella, ¿no? Históricamente hablando, es que en una conferencia, imagínense en esos años, ¿no? 1826, hay así como un evento en donde hay mujeres y hay hombres blancos, obviamente, y están diciendo que a la mujer se le debe respeto, admiración, cariño, porque somos frágiles, entonces cuando las veamos pasar tenemos que cederles el paso, en fin, ¿no? Un discurso poéticamente hermoso, ¿no? Y ella se planta y empieza a recitar esto, ¿no? Y dice, ese hombre dice que a las mujeres hay que ayudarlas a subir a los carruajes y que hay que ayudarlas a pasar los charcos y que hay que cederles el mejor puesto. A mí nadie me cede el mejor puesto. ¿Acaso no soy yo una mujer? Miradme, mirad mis brazos. He labrado, he plantado, he clavado con mis propios brazos y ningún hombre me ayudó. ¿Acaso no soy yo una mujer? Puedo trabajar y he soportado también latigazos. ¿Acaso no soy una mujer? He dado a luz a hijos, he visto cómo han sido vendidos como esclavos y cuando he gritado como una madre, solo Jesús me ha escuchado. ¿Acaso no soy yo una mujer? Si nos damos cuenta de la situación, o sea, de cómo a pesar de que el objetivo es el mismo, la situación no atravesaba de igual forma a las mujeres blancas que a las mujeres afrodescendientes. Entonces, partiendo de esto, debemos de comprender que la interseccionalidad es justamente eso. Es esa perspectiva, esa visión analítica en donde cuando tenemos una persona enfrente, tenemos que tomar en consideración todo lo que le atraviesa, ¿sí? Todo aquello que la vuelve o lo vuelve un sujeto de atención prioritaria. Un ejemplo muy sencillo es las personas, por ejemplo, que ahorita se encuentran en espera de solicitud de asilo de los Estados Unidos en el Chaparral. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, niñas. Entonces, tenemos primeramente el factor de que es una persona migrante, sí, que viene de, por ejemplo, de Honduras, entonces tenemos que tomar en consideración el contexto social que está viviendo Honduras, es mujer, es niña, ¿sí? Esos 4 factores es lo que atraviesan a esa persona. Y de esa manera, al nosotros identificar estas situaciones, sabemos o podemos ejercer acciones que verdaderamente atiendan a la persona. Y no solamente nos vayamos por la simple visión de que, es una mujer más, ¿no? O es una persona migrante más. No, cada persona nos atraviesa en cosas distintas. Pero bueno, ahora estamos en la cuestión del feminismo, ¿no? La palabra prohibida.
Hay que recordar que el feminismo como tal es un conjunto de corrientes, pensamientos, ideologías, teorías, prácticas, que todo lo que busca es cambiar esa situación de subordinación de las mujeres, busca una transformación social. Entonces, ojo, hay que evitar caer en el uso de palabras como feminazis, ¿no? Feminazis es un término que surgió de un locutor estadounidense, Rush Limbaugh, y a mí me gusta mucho utilizar esto, que es una frase de Patricia Sornosa, que es comediante española. Yo no soy comediante, perdón, no le puedo dar el impacto, ¿no?, que se merece, pero dice, ¿cuál es el holocausto feminazi? ¿Hombres teniendo que planchar sus propias camisas? Si nos damos cuenta, o sea, el poder relacionar un movimiento de liberación con un genocida o con un movimiento de genocidio, pues vaya, no tiene ningún sentido. Y ojo, se utiliza mucho la palabra feminismo malamente como el antónimo del machismo, cuando en realidad no. El machismo, como ya lo vimos, parte de esa desigualdad, de esas ventajas y privilegios adquiridos, mientras que el feminismo busca la igualdad, la libertad, ¿no? Y nace de esa necesidad y de esa urgencia por acabar con esos privilegios. Ahora, vamos a tocar muy poquito y rapidísimo la historia del feminismo. Eso sí, nos podemos aventar horas, pero sí quiero hacer el reconocimiento de las olas para poder llegar a la situación actual, ¿no? Entonces, iniciando obviamente con Olimpia de Gouges, ¿no? Que ella, al notar que se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, dijo, pues voy a hacer mi declaración, ¿no? Y justamente liberó este documento con el permiso de su esposo, y genera la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no? Y cómo le celebró la sociedad este gran logro, porque sí fue un gran logro, pues le cortó la cabeza, ¿no? Entonces viene luego el movimiento de las sufragistas, incluso también hay que tomar en consideración cuándo se inicia el movimiento de las sufragistas y cuándo llega el voto a México, que también es interesante para posteriormente discutir al respecto. Luego tenemos la tercera ola del feminismo, ¿no? Que ya habla un poquito más de los derechos culturales, sociales y a la sexualidad. Aquí se estaba trabajando para que las mujeres pudiesen tener acceso a la píldora anticonceptiva. Porque las mujeres que siempre hemos querido participar, esto no es nuevo, pero imagínense bajo esa figura de opresión que me decía que yo tenía que tener los hijos que quisiera mi esposo o los que pudiera tener mi matriz, entonces no existían espacios para las mujeres para que pudiesen trabajar o que pudiesen tener acceso a una vida política pública. ¿Por qué? Porque tenían que estar haciendo esos ejercicios de ser madre y de ama de casa, que ojo, no tiene nada de malo, ¿eh? La diferencia es que si tú deseas ser madre y si tú deseas ser ama de casa, que tengas ese derecho de ser o no ser. Ahora, ya hablando un poquito sobre la cuarta ola del feminismo, el feminismo lo que surge de aquí es que sale un poquito de la academia para tornarse a una discusión masiva. Entonces, en este aspecto tenemos desde 1994 con el feminismo autónomo dentro del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, sí, la despenalización del aborto en Ciudad de México, que fue desde el 2007, imagínense nada más. El movimiento de Me Too, sí, y a partir del 2018 vemos estas marchas, movimientos de arte, acompañamientos, sororos en su máxima expresión, ¿no? Entonces, que son, por ejemplo, lo que estamos viviendo, perdonen, está pasando patrulla, son lo que estamos viviendo incluso aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? El día de ayer con la manifestación o la marcha feminista, ¿no? Que se vivió en dos puntos distintos de la ciudad. Pero ahora, de esta historia, incluso hasta de las fotografías que les puse, ¿qué es lo que nos notamos nosotras, no? Que bueno, volvemos a invisibilizar, ¿sí?, la lucha de cierto grupo de mujeres. La lucha de las mujeres no blancas, no europeas, no académicas, ¿no? Hay que recordar que nuestros procesos de deconstrucción, es decir, de eliminarnos esos rezagos que tenemos de una educación patriarcal, sí, son muy individuales, ¿sí? Pero debemos partir como profesionales de la abogacía que el beneficio de nuestra lucha, cualquiera que sea, no sea para unas o para un grupo de manera particular, sino para todos, para todas y para todos. Entonces, en este aspecto, no deben de existir agendas centralizadas. Sí, cedamos el micrófono. Debemos de hacer acciones sororas, pero justamente para poder bajar o que se elimine ese sistema patriarcal, ¿no?
Y eso incluye no romantizar las resistencias indígenas, afromexicanas, porque eso también implica un acto de discriminación. Unos ejemplos, no son todas obviamente, pero sí quiero traer a colación, por ejemplo, María Asunción Sandoval de Zarco. Espero que la conozcamos, si no, ella es la primera abogada mexicana. Gracias a mujeres pioneras como ellas, tengo un grupo, por ejemplo, ahorita de espectadoras, que es mayoría, si no me equivoco, ¿no? Cuando no hubiéramos ni siquiera podido soñar el terminar una secundaria o una educación preparatoria. Como ejemplo, yo tengo a Petra Herrera, ¿no? Petra Herrera tuvo incluso vestirse como hombre para poder participar en la revolución. Fue un liderazgo ejemplar y aún así Pancho Villa no estuvo dispuesta a reconocer la labor porque era una mujer, ¿no? Incluso le negó una promoción como generala. Bueno, eso ya lo pueden ustedes investigar a profundidad si les interesa. Sí quiero nada más tomar el momento para ver esa situación, de lo que se le critica mucho a la nueva ola del feminismo, de manera particular porque son separatistas. Voy a centrarme en otro espacio histórico, ¿no? Vamos al movimiento de 1968, en los Juegos Olímpicos. En Estados Unidos se estaba llevando a cabo uno de los movimientos sociales más grandes, que fue el Black Power, ¿no? En esa imagen que les estoy poniendo, si se dan cuenta, son dos personas afrodescendientes y un chico blanco. Las tres personas portan una insignia de Black Power, pero notamos quiénes están levantando la mano, únicamente las personas afrodescendientes, ¿sí? ¿Por qué? No significa que el blanco esté siendo racista y que no quiera participar, porque claramente está unido al movimiento, pero sabían que esa foto iba a salir. ¿Y quiénes están levantando la mano? La comunidad afrodescendiente, porque ellos son los que ocupaban estar como estelares en esa fotografía, no el hombre blanco. Entonces, es lo mismo con la situación actual. Los hombres, yo sé que existen hombres que abrazan los ideales feministas, ¿no? Pero no pueden ser los protagonistas de la foto. Las protagonistas de la foto deben de ser las mujeres. Tenemos un bagaje tremendo, ¿no? Legislativo, jurisdiccional, jurisprudencial, perdón, en donde se remontan todos los derechos y libertades que tenemos las mujeres. Pero ¿cuál es la realidad? Sí, tenemos todavía derechos sexuales y reproductivos no garantizables, todavía se discute sobre la tipificación del delito de feminicidio, no hay acceso a la justicia ni a la verdad de las víctimas, hay desprestigio por los movimientos nacionales y locales feministas, hay una total invisibilización de lo que es el movimiento por darle preferencia a aspectos patrimoniales, ridiculizamos y atacamos a las mujeres manifestantes y seguimos en espera de ver si hay la declaratoria de la alerta de género, ¿no? Pero aquí quiero enfatizar en la importancia de lo que les comentaba del poder de las palabras, ¿no? Esa es una nota que salió en donde iban a anunciar la marcha que hubo el año pasado por la ley Olimpia. Y fíjense cómo fue el titular de la nota, ¿no? Dice, el antecedente de esta ley se originó en el 2012 con el caso de Olimpia Coral Melo, mujer que se grabó junto con su pareja durante un encuentro íntimo. Seguimos dándole la carga, ¿no? A la mujer como tal. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como tal? Ocupamos discursos de construcción de la paz. No hay que replicar esa misoginia, esa cultura endocentrática, esa oralidad. Tiene que tener un lenguaje incluyente, con perspectiva de género. Tenemos que tener esa visión interseccional que les comentaba al momento de tener contacto con personas. Sí, la violencia de género es real, aunque el pronunciamiento como tal reciente de la solicitud de alerta de género fue el año pasado, hay un antecedente por la Red Iberoamericana por Derechos Humanos. Entonces, si bien ya está establecido respecto de esa necesidad del ejercicio de órdenes de protección, también es una realidad que no existe una coordinación eficiente y eficaz entre las instancias de procuración de justicia y las de seguridad pública. La unidad de violencia doméstica no tiene personal suficiente, no tienen fondos, en fin. Todo esto, si lo juntamos, todas esas deficiencias, es lógico que exista todavía esta violencia en contra de las mujeres o de los cuerpos feminizados.
Les repito, no tenemos derechos sexuales y reproductivos garantizables. Sí, hace falta muchísima homologación en los seguimientos, específicamente de la ley Olimpia. También están invisibilizadas las mujeres que son neurodivergentes, o sea, que tienen cuestiones de salud mental. Seguimos siendo las cuidadoras de las personas, pero no nos cuidamos a nosotras mismas. Existe todavía discriminación y violencia, incluidas hacia la comunidad trans, particularmente a las mujeres. No hay como tal acciones en favor exclusivamente para mujeres en la migración. No hay acciones de acogida. Nos hace falta educación con gafas violeta, y no estoy hablando únicamente a nivel universitario. Nos tenemos que ir desde el principio, ¿no? Con una educación sexual efectiva, eficaz, también el evitar noviazgos tóxicos e inseguros, acciones en contra del bullying por orientación sexual, identidad o expresión de género, en fin. La lista es muy larga, pero hace ratito yo les comentaba que hasta lo más mínimo tenemos que tener esas gafas violetas, ¿no? Porque tenemos que generar más acciones y menos discurso. Perdonen que utilice estos ejemplos, pero así vemos en el lado de un tuit que hizo nuestro presidente, en donde hay una fotografía de una niña que está siendo entregada por, ojo, un hombre, y dice, no, me la quería comer a besos, pero no puedo por la sana distancia, es un primo. Es un lenguaje lascivo y es una niña, ¿no? O, por ejemplo, tenemos el caso de nuestro fiscal general del Estado, en donde al momento de discutir un feminicidio que yo creo que sacudió a la entidad por el nivel de crueldad, contestó, bueno, pero es que también la niña traía tatuajes por todo el cuerpo, ¿no? Volvemos a la réplica de esta culpabilidad de la víctima y no la visión del contexto y de poder atacar el problema de fondo. En este caso ocupamos un cambio de visión, ¿no? El generar esas gafas garantistas. Yo utilizo este ejemplo de las fotografías del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, en donde a pesar de que tenían una instrucción presidencial, muchos grupos de policías optaron por unirse al contingente, y fue una expresión maravillosa de solidaridad entre ambas posturas, ¿no? Y aquí sí quiero tocar el temita, aunque sé que ya estoy muy corta de que se acabe el tiempo, pero la cuestión de la iconoclasia. Muchas personas critican el hecho de que haya pintas de monumentos o de vialidades públicas, cuando hay que recordar que en sí lo que se busca con esto no es el daño patrimonial, sino es esto, iconoclasia, que es una visión, una doctrina que rechaza este culto a estos monumentos o estas figuras que representan esa tradición heredada, esa autoridad que representan estas figuras. Por ejemplo, el Movimiento de Liberación de Mujeres Bolivianas, en donde estaban tumbando imágenes del clero, ¿no? De la iglesia, porque reconocieron justamente el yugo que tenían derivado de esta figura institucional de la iglesia. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué se ha logrado? A mí me gusta mucho utilizar estos dos ejemplos, ¿no? El primero, la niñez marchante, ¿no? El saber que como niñas y como adolescentes ya tenemos ese derecho de expresarnos sin el temor a represalias es bellísimo. Y me gusta mucho utilizar también el ejemplo de este dibujito que vemos del otro lado de la pantalla. Yo creo que ya lo vieron, se hizo viral en varias redes sociales. Pero básicamente es una tarea que les deja una maestra a las niñas y niños de que vieran una película de Disney o en general de princesas, ¿no? Y cuando la niña le piden que haga una conclusión o que manifieste su opinión al respecto, eso es lo que contesta, dice, la princesa despierta al ser besada por el príncipe y se enoja y lo echa, pues no hay que besar a nadie sin su consentimiento. Eso para mí es poderoso. El saber que una niña tenga esa capacidad de saber que ella es dueña de su cuerpo y nadie más, eso para mí es un logro. Eso para mí es un cambio. Y hay que recordar que resistimos de manera muy, muy individual en nuestras cuerpos, ¿no? En nuestras tierras, en nuestros propios términos. Nadie nos tiene que acelerar ese proceso de construcción. Ay, creo que se trabó mi pantallita. Quiero, antes de finalizar, dejarles con esta frase, ¿no? La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Porque quiero regresar a lo que hablábamos al principio.
hay herramientas que estamos utilizando para poder ser libres, para que verdaderamente las mujeres, los hombres y las personas no binarias seamos libres, que tengamos esa posibilidad de tener esa expresión libre de nuestra persona, sin un temor a no pertenecer a un status quo o a un contexto histórico social. Porque al final del día, entre mayor libertad tengamos de ser quienes somos, vamos rumbo a una construcción de paz. Y eso creo que al final del día, y no lo repito, bueno, por lo menos a mí en mi época estudiantil me decían mucho que es el beneficio común, ¿no? Eso al final del día es el beneficio común. Pero no podemos hablar de un verdadero beneficio común o de un colectivo que ya está con lo que necesita para fungir como una sociedad construida y correcta si seguimos teniendo esas brechas y esos sesgos entre la población, entre las personas. Sí, les dejo por aquí. Sé que ahorita va a haber un periodito para preguntas y respuestas, pero les estoy dejando mi correo. Yo sé que a veces esta información puede ser como mucha y de golpe. Sí les invito a que hagan uso de mi correo electrónico si tienen alguna duda en particular, si les quedan algunas cuestiones que gustarían verlo más en lo individual, o si lo necesitan, voy a hacer un pequeño como spot televisivo, ¿no? Como leyeron en mi reseña curricular, actualmente funjo como visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tenemos una oficina aquí en Tijuana, las puertas están abiertas, porque sí me gustaría que más que aprender de esta ponencia, nos quedemos con esa pequeña sabor de discusión. Sí, que no se quede aquí, que sigan replicando ustedes esta información de la manera en que ustedes mejor lo sepan. Por mi parte es todo. No sé si haya preguntitas o algún comentario. Muchísimas gracias por su valiosa participación, maestra Idalia. Pues abro espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta. Está muy interesante el tema, entonces no dudo que por aquí alguien pudiera tener algún comentario o alguna pregunta. Felicidades, gracias. Ok. Ok, creo que no. Bueno, yo sí tengo una duda. A mí me gustaría. Durante no, profe, ninguna. Ok, perfecto. Durante clases es muy común escuchar, a ver, permítame, déjame ver si alguien, tal vez no sé si es algo directamente relacionado con el tema, pero ¿qué piensa del lenguaje inclusivo? Le preguntan, maestra. No, por supuesto, es severamente relacionado al tema. Y gracias por la pregunta. Justamente hace ratito comentaba el poder de las palabras, ¿no? Entonces, el lenguaje, cuando hablamos de ese lenguaje incluyente o que genera inclusividad, es fundamental, pero fundamental para poder construir justamente este camino y eliminar. Siempre hemos utilizado toda la vida el decir todos, ¿no? Y ya todas las personas estamos incluidas, pero en realidad no. El hecho de, por ejemplo, decir, en lugar de referirnos a una persona con discapacidad, el decirle discapacitados, incapacitados, bueno, ahí estamos hablando de una manera detrimental para la persona, porque la persona, su discapacidad no es lo que la hace ser, ¿no? Tiene una discapacidad, pero no es su única identidad. Entonces, el lenguaje es fundamental. ¿Por qué? No solamente en aspectos específicamente de género, sino en cualquier aspecto lascivo o peyorativo y que no somos conscientes de esa inclusión, estamos generando discriminación. No sé si con eso quedó claro. Bueno, creo que para mí fue muy claro, no sé si para Erika lo fue. Por aquí nos está levantando la mano Andrés Félix. Félix, ¿quiere hacer uso de la voz? Sí, maestra, ¿sí me escucha? Muy buenas tardes. Sí. Adelante. Sí, maestra, quiero preguntarles, bueno, más que nada la misogia es que estaba explicando a la licenciada, es el odio hacia las mujeres, ¿no? Hacia todo lo que, bueno, pues, las mujeres, ¿no? Pero realmente hay también una enfermedad como para odio para los hombres, porque se la pongo al revés. En el sistema penal existe el delito de feminicidio, pero no existe el delito para los hombres. Entonces, en ciertos puntos la igualdad está muy bien y yo estoy con ustedes de que
los mejores puestos, si están más aptos, son mejores, no importa el género, simplemente importa la aptitud, lo que tengas, que seas inteligente, ¿no? Pero esa es mi pregunta, ¿por qué en el sistema penal? En el sistema penal, pues no sé, es así. Y yo creo que no ciertas, también materias tienen un poquito de favoritismo a las mujeres. Y no está en nada malo, maestra, no está nada malo. De hecho, se vive pues también discriminación en trabajos, en todas esas cosas, maestra, porque realmente, pues sí, o sea, a veces agarran a una mujer en vez de un hombre en ciertos puestos porque pues son más aptas o porque realmente, no sé, simplemente las secretarias de cualquier local o cualquier negocio siempre regularmente agarran a mujeres. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, tienen mejores aptitudes o a veces muchas veces están más bonitas, maestra. Entonces, si hay ciertas cosas de que esa es mi pregunta, nada más. Ok, voy a rescatar dos cositas, espero que eso incluya como la totalidad del comentario. Primeramente, hay que recordar que la figura como tal del homicidio ha existido desde que se inicia el derecho penal. La diferencia es que cuando tocamos el tema de por qué la necesidad de la tipificación del delito de feminicidio, es porque de adentrarse al estudio de la práctica del asesinato, o sea, del ejercicio de tomar la vida de otra persona, hay una relación también muy importante con esta situación de la distinción de quién ejerce ese delito, ¿no? Por ejemplo, hay estadísticas, no lo estoy diciendo yo, en donde el hombre como tal es asesinado por otro hombre. Y en el caso, por ejemplo, de la violencia que se ejerce contra la mujer, igualmente, estadísticamente hablando, el ejercicio del asesinato, ¿no? De privar de la vida a una mujer es ejercido mayormente por un hombre. Entonces, hay que recordar que las ciencias jurídicas y de manera particular la ciencia penal, o sea, el derecho penal, es progresiva. Entonces, el derecho penal como tal tiene la responsabilidad o tuvo la responsabilidad de observar estos cambios en el contexto social, de darse cuenta de quién estaba ejerciendo esta violencia de manera particular en contra de las mujeres. Y vaya, no para sorpresa, por desgracia, pero el factor decisivo era el hombre. El hecho de que no se tipifique este acto como feminicidio invisibiliza esa violencia que se ejerce de manera sistemática, hombre, mujer, los delitos de privar de la vida a un hombre, para nada, ¿no? Pero en sí, esa es la importancia de la figura del feminicidio. Ahora bien, lo que señalaba sobre que a veces se nos dan a las mujeres ciertas, no sé si fue ventajas o privilegios, pero bueno, lo utilicé un poquito en la presentación. Cuando en teoría se les brinda herramientas de accesibilidad a ciertos aspectos a las mujeres, eso se conoce como acciones afirmativas. Y ojo, las acciones afirmativas no son privilegios ni son ventajas, son acciones que se implementan ¿para qué? Para ese balance, ¿sí? Para poder generar ese plano de igualdad que tanto estamos hablando. Porque les repito, estas situaciones o estos escenarios que estamos comentando ahorita es porque lo vemos ahorita, a nuestro 2021. Sin embargo, esto quiero decir 10 años atrás, ¿no? Incluso simplemente cuando yo estaba en su lugar siendo estudianta, yo no tuve acceso a muchas cosas que afortunadamente ahora lo están teniendo, ¿no? Yo también fui víctima de discriminación en mi propia alma mater. Y el hecho, por ejemplo, esa realidad, ¿no? De que estos espacios se están generando para mujeres que tenemos las herramientas y las capacidades para estar ahí. Entonces, espero con esto haber hecho la distinción. No es tanto una ventaja o un privilegio, sino que se llama una acción afirmativa. Y por el lado del feminicidio, pues sí es por esta necesidad de visibilizar esta violencia sistemática. Espero que sí fueron las dos preguntitas, ¿verdad? Sí, gracias, maestra. Muy bien. Pues, maestra, han surgido usted. muchas preguntas. Me voy por orden, igual las que alcance nada más, y si no, pues ya lo dejamos pendiente ahí que le manden
correo a la maestra. Por ahí, Correíto. sí, por favor. Por ahí la maestra Carla Félix decía que si nos podía platicar un poco más del proceso de deconstrucción que hablaba. Sí, con todo gusto. Mire, hay que recordar que nosotras, sí, como mujeres, las personas que se identifican como hombres, las personas en general, somos producto de una educación. Y no estoy hablando de una educación de escuela, estoy hablando de una educación formativa. ¿Cómo forjamos nuestra personalidad, nuestra persona? Entonces, nosotras mismas, no quiero generalizar, ¿no? Pero me voy a poner el ejemplo de mi persona. Mi proceso educativo, afortunadamente, es consecuencia de una mujer que me enseñó el valor de la igualdad. Por lo tanto, hay muchos escenarios en donde yo tenía las herramientas para poder actuar. Pero hay muchas mujeres que no tuvieron ese privilegio, ¿no? Que no tuvieron esa oportunidad. Entonces, ellas mismas, ojo, y no las estoy culpando, pero generan a veces esas conversaciones o ese escenario machista o en donde ellas mismas replican la desigualdad, pero no es su culpa, ¿sí? Simplemente son el resultado de una educación. Entonces, los procesos de deconstrucción, ¿qué significa? Es aventarnos un clavado al interior, pero muy, muy al interior, y empezar también a valorar y a evaluarnos a nosotras mismas, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, tengo un hijo y una hija. Un ejemplo. Entonces, me freno. ¿Por qué? ¿Por qué le pedí a ella y no al hijo? ¿Por qué ella está haciendo esa actividad y no el otro? Entonces, todas esas preguntas internalizadas son parte de nuestro proceso de construcción. Es parte y llamo de construcción porque acuérdense que ya estamos ya como semiconstruidas, ¿no? Porque somos perfectibles, pero ya estamos como que con esos bloquecitos y tenemos que derrumbarlos, por desgracia, porque están basados en una educación o en una edificación que tenían estos sesgos, ¿no? Este rechazo por la igualdad. Por eso digo que los procesos son muy individuales. Yo no puedo acelerar también, que es algo que debo de sacar a la luz, que a veces creemos que como mujeres que nos hacemos llamar feministas o que luchamos por esta causa, se nos olvida que no todas tienen mis privilegios, ¿no? Que no todas estamos, por desgracia, en el mismo plan. Entonces, cada persona tiene que vivir su experiencia de manera individual. A nadie se le puede forzar a ser más rápido o más lento, ¿no? Espero que con eso haya sido suficiente, porque igual de eso me puedo aventar una hora. Claro, sí, me imagino. Última pregunta, ya hay más, pero creo que la voy a tener que limitar. Y creo que la selecciono porque creo que viene muy ad hoc ahorita y es muy común entre los comentarios leer en Facebook. Y dice, tomando lo del feminismo, ¿usted qué opina sobre la vandalización, entre comillas, de los monumentos históricos, perdón? ¿Piensa que es la forma correcta de hacer las cosas? Miren, hay que recordar que incluso lo manejé con la palabra de iconoclasia, ¿no? Las manifestaciones o las expresiones de nuestra libertad o de ese ejercicio de protesta social se han hecho históricamente. Por desgracia, si nos damos cuenta, la teoría feminista o esta pugna por el feminismo nunca había sido tan efervescente y tan comunicada como el día de hoy. Entonces, estos actos que muchas personas dicen vandálicos y que de daño a propiedad ajena, bueno, pero hay que poner de nuevo una balanza, ¿sí? Las mujeres eso incluye incluso hasta monumentos. Si nosotros hiciéramos un recorrido por la República Mexicana, me gustaría que hiciéramos un conteo, por ejemplo, los monumentos que vemos en glorietas, en parques y eso. Les dejo el reto, ¿cuántos monumentos son de mujeres? Yo creo que no llegamos ni al 5% y les garantizo que aunque la amo, pero no es la única, es Josefa Ortiz de Domínguez, sí, ella sí aparece, pero de ella en fuera ninguna otra y hay muchas heroínas históricas, ¿no? Entonces, es muy fácil criticar lo que estoy señalando hace un momento, ¿no? Criticar nuestros procesos de deconstrucción, de luto, es muy sencillo criticarlos, pero ojo, eso no se trata de criticar, sino se trata de analizar el problema
de fondo. El problema de fondo no es que haya una pinta o que se caiga un monumento. Eso no es el problema de fondo. El problema de fondo es que sigue habiendo mujeres ahorita que están presentando denuncias por violación. El hecho de que hay niñas que siguen siendo atacadas, el hecho de que hay mujeres profesionistas que están siendo víctimas de hostigamiento y acoso sexual. Eso es lo que tenemos que discutir. Porque le repito, los actos que se realizan no es vandalismo, y agradezco que los hayan puesto entre comillas, sino es un acto de iconoclasia. Y les invito a googlear iconoclasia si gustan, para que puedan tener más información, ¿no? Excelente respuesta, maestra. Pues bien, yo me limito a agradecerle una disculpa por aquellas preguntas que no se pudieron hacer, es por cuestión de tiempo. Ahí si tienen alguna duda, un comentario, pues se lo hacen saber a la maestra Idalia, que se puso muy a disposición nuestra. Me permito aquí proyectar mi pantalla para leer su constancia. Permítame poquito. Que finalmente es súper merecida, de verdad que encantada de la clase que nos ha dado aquí, muy dinámica. Creo que por ahí estoy compartiendo ya mi pantalla. Bien, dice Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga la presente constancia a Idalia Anaid Gómez Martínez por su excelente conferencia Hablemos de Igualdad, impartida a la comunidad académica y estudiantil en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, organizado por esta facultad. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 9 de marzo de 2021, doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, maestra. Ay, perdón, ya ando por acá presentando otra cosa. Muchísimas gracias. Está perfecto. Maestra. Muchísimas gracias, de verdad que excelente presentación y muy agradecida con usted por su buena disposición y sobre todo pues por dar conocimiento a nuestra comunidad estudiantil. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, Igual, maestra. Sí. A ustedes, bye bye.